Bienvenidos a una nueva inmersión a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que, de verdad, nos obliga a reescribir mentalmente una parte crucial de la historia contemporánea. Totalmente. Es un cambio de paradigma brutal. O sea, vamos a sumergirnos en un análisis detallado a partir de las investigaciones del capítulo 18 del libro La siembra de la pobreza. El subtítulo es La paradoja de la siembra del petróleo, de Arquímedes Román. Exacto. Y la misión de este análisis es descubrir una historia que ha quedado prácticamente sepultada, el auténtico nacimiento de la industria petrolera en Venezuela, que la sorpresa es que no comenzó con grandes transnacionales. No, ¿qué va? Fue un emprendimiento enteramente local y 100% privado, y vamos a ver cómo estas iniciativas fueron sistemáticamente asimiladas o eliminadas. Bueno, a ver, antes de meternos en la cronología, creo que resulta vital hacer una aclaración muy importante sobre la fuente. Claro, el tono del libro. Exacto. El texto de Román contiene una carga ideológica bastante pronunciada. Critica duramente al socialismo, el estatismo y todo lo que sea control gubernamental. Así que es fundamental dejar clarísimo que en esta mesa de análisis no tomamos partido. Por ninguna postura política. Eso es, ni de izquierdas ni de derechas. El objetivo para quienes nos escuchan es, única y exclusivamente, reportar los hechos históricos. Exponemos las perspectivas del autor sin respaldar sus opiniones políticas. Vale, vamos a desgranar esto. Porque al escarbar en los archivos, los hechos desmienten ese mito fundacional. La historia oficial siempre oculta a esos pequeños emprendedores que lo iniciaron todo. Y dibuja un panorama donde parece que solo el Estado o las megacorporaciones podían hacer algo. Ya, pero la industria nació siendo venezolana. Y para entender por qué no prosperó, el autor usa una analogía brillante. Es como la clásica trampa del primer empleo. Ujú. Pero le exigen tener experiencia para entrar. El Estado negaba permisos a los locales alegando falta de tecnología. Pero claro, era materialmente imposible desarrollar esa tecnología si no te daban la oportunidad de perforar un pozo. Exacto. Los asfixiaban de entrada. Y esto no surgió de la nada en el siglo XX. ¿Qué va? Si conectamos esto con el panorama general, emerge un concepto histórico de muchísimo calado que el autor define como el Estado-Rey. Fíjate, el Estado Rey. Sí. Según el texto, la raíz de por qué el Estado venezolano asfixió la iniciativa privada se hunde directamente en el Imperio español. En el derecho colonial, el monarca era el dueño absoluto de todo lo que había bajo tierra. Y eso pasó intacto a las repúblicas. Totalmente. Hay una cita reveladora del historiador Jaime Vicens Vives sobre la España de 1476. Señala que en esa época nadie podía decir esto es mío o esto es tuyo con seguridad jurídica. Porque la propiedad era un simple favor. Un favor concedido por el soberano, confiscable en cualquier momento. Y el autor argumenta que esta mentalidad creó un, entre comillas, socialismo inconsciente a lo largo de generaciones. O sea, la idea de que solo los negocios del Estado son buenos. Exacto. Y cualquier intento de acumulación de capital privado con recursos naturales se ve con desconfianza, lo que deriva lógicamente en eliminar a la competencia privada. Pero a pesar de ese peso inmenso del Estado Rey, hubo un momento en que la naturaleza forzó la situación. Nos vamos al año 1875, un terremoto brutal en el Táchira. Un evento que lo cambió todo. Literalmente, fracturó la tierra en una hacienda cafetalera llamada La Alquitrana, propiedad de Manuel Antonio Pulido, y de esas grietas empezó a emanar petróleo a simple vista. Y fíjate en la reacción de Pulido. No se queda de brazos cruzados esperando al gobierno. Entiende el valor comercial, gestiona los trámites y consigue una concesión de 50 años. Es alucinante. Y funda, en 1878, la Compañía Nacional Minera Petrólea del Táchira. Y creo que hay que decir los nombres de estos adelantados para darles su peso histórico. Por supuesto. Estaba Pulido, José Antonio Baldó, Ramón María Maldonado, Carlos González Bona, José Gregorio Villafañe y Pedro Rafael Rincones, un grupo 100% privado. Y el contexto temporal de esto es fascinante. Hablamos de 1878, apenas 50 años después del famoso Decreto de Quito. Y 50 años antes del gran reventón del Pozo Barroso en 1922, que fue el de la concesión extranjera. Exacto. Es que estaban operando en la misma época en la que el mítico John Rockefeller empezaba a montar su imperio en Pensilvania. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el socio más joven de Petrolia, Pedro Rafael Rincones, se va un año entero a Pensilvania. A la cuna de la industria. Directamente a aprender en los dominios de Rockefeller y Edwin Drake.
a empaparse de la tecnología. Y no vuelve solo con apuntes. Regresa a Venezuela con un aparejo de percusión y un equipo completo de destilación. Ostras, es que imagínate la odisea tecnológica. Llevar maquinaria pesada, brocas de hierro, calderas de vapor, un viaje marítimo larguísimo. Luego por el lago de Maracaibo. Y luego a lomo de mulas y bueyes por rutas de montaña escarpadas hasta la hacienda. En una época sin carreteras, sin electricidad y sin bancos. Es una proeza logística increíble. Totalmente. Y lo logran. En marzo de 1883 completan el pozo que llamaron Eureka, a 60 metros de profundidad. Y los números para la época no están nada mal. Llegaron a refinar 2.000 litros diarios, queroseno, gasolina y gasoil. Lo distribuían en latas por toda la región andina y llegaban hasta el Zulia. Sustituyendo las velas y modernizando la zona. Es la prueba de que el capital local podía generar riqueza de forma sostenible. Pero claro, la historia de Petrolia no tiene un final feliz por culpa del Estado. No. Tras 56 años de operaciones, llegamos a 1934. La concesión se acaba y el Estado decide no renovarla. Así, de un plumazo. Bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez, la lógica del Estado Rey fue aplastante. El dictador prefería negociar macroconcesiones con británicos y norteamericanos. No quería la interferencia de productores nacionales. Porque las transnacionales pagaban rápido y no eran una amenaza política interna. Exacto. Petrolia era un mal ejemplo de empresa venezolana independiente, así que la asfixiaron hasta eliminarla. Y esta mentalidad de asfixiar lo local no se quedó en esa época. Si damos un salto temporal a los años 60, encontramos otro intento tremendo. Hablamos de 1965 y el nacimiento de Mito Juan. Un caso espectacular, fundada por el ingeniero Humberto Peñalosa, que venía de trabajar en la transnacional Criole. O sea, un tipo con un conocimiento técnico brutal. Consiguió concesiones para operar bloques marginales, pozos que las transnacionales habían descartado por baja rentabilidad. Lo cual requiere una ingeniería y una estructura de costes súper eficiente. Pero el detalle clave del texto es cómo se financió Mito Juan. Era una empresa de capital abierto. De la gente. Una democratización de la industria. Las acciones costaban unos $3 y consiguieron captar a unos 1.000 accionistas. Pero a pesar de este logro, el texto señala que no hubo un interés masivo del público, porque la gente estaba deslumbrada por el boom petrolero estatal y los miles de millones de las extranjeras. $3 parecía poca cosa. Parecía poca cosa, pero la empresa funcionaba. Competían en la misma liga que las transnacionales operando pozos difíciles. Y aquí llegamos a la gran ironía de la nacionalización. Mito Juan sobrevive al mercado global, pero es aniquilada por un acto del Estado Rey. La famosa Ley de Nacionalización de 1976. Que en realidad fue una estatización total. Se creó el monopolio de PDVSA que absorbió por la fuerza a Mito Juan. Y lo más sangrante es el famoso artículo 5 de esa ley. ¿El que dejaba la puerta abierta a las extranjeras? Exactamente. Permitía asociaciones estratégicas con empresas extranjeras por un tema de tecnología, pero no dejó absolutamente ningún resquicio legal para que coexistieran empresas privadas venezolanas. Las borraron del mapa. Y Mito Juan no fue la única. Ese mismo año también absorbieron a Talón Petroleum, iniciada en el 52 por Rafael Tudela, y a la petrolera Las Mercedes. Décadas de innovación local disueltas en la burocracia estatal. E incluso después, en los años 90, llegó la famosa apertura petrolera. Sí, cuando el país se volvió a abrir a la inversión y tecnología extranjera por miles de millones. Pues ni siquiera ahí hubo espacio para nuevos emprendimientos nacionales. La barrera estructural seguía intacta. El bloqueo a la libre empresa local fue lo único que no cambió. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque para la audiencia que nos escucha, esto va más allá del petróleo. Es una lección profunda sobre el diseño institucional. Exacto. Este relato subraya cómo las leyes y las instituciones de un país pueden moldear o destruir por completo el potencial innovador de una nación entera. Decisiones basadas en prejuicios heredados pueden cortar las alas a generaciones de emprendedores. Lo fascinante de esto es cómo contradice de lleno ese mito de que los recursos naturales locales no pueden ser gestionados por el talento local.
Esa idea de que somos incapaces Justo. es una lección brutal sobre el pensamiento crítico. Nos muestra cómo los paradigmas indiscutidos, como que solo el Estado debe manejar la riqueza, pueden alterar trágicamente el destino económico de un país. Resumiendo un poco el viaje que hemos hecho hoy, hemos visto emanaciones naturales en la Alquitrana, los equipos a lomo de mula atravesando los Andes para Petrólea del Táchira, y hemos llegado hasta la desaparición de una empresa cotizada como Mito Juan bajo el peso del monopolio en el 76. Todo esto es lo que Arquímedes Roman llama con mucha razón la tragedia de la paradoja de la siembra del petróleo. Sembrar desarrollo desde el Estado mientras arrancas de raíz las semillas privadas. Eso es. Y creo que para quienes nos escuchan, esto deja una idea muy provocativa para reflexionar por su cuenta. A ver, cuéntame. Imagina que la historia hubiera sido diferente. ¿Qué habría pasado si el Estado hubiese apoyado a Petrólea o a Mito Juan, permitiendo un mercado libre local? Ostras. Se habría formado un ecosistema de corporaciones tecnológicas y energéticas independientes. Quizás el ADN económico de toda la región habría mutado hacia la innovación diversificada, evitando por completo la famosa y temida maldición de los recursos. Una perspectiva fascinante para seguir investigando. Hasta la próxima inversión.